Madre, no me dejes, no me abandones como lo hicieron ellos. El grito desgarrador de Mateo resonó en la majestuosa catedral de la Ciudad de México, donde el incienso se mezclaba con el aroma de las flores más caras, y la opulencia de la élite chocaba violentamente con la cruda realidad. Elisa, ataviada con un vestido de novia que simbolizaba un futuro de seguridad, sintió como el mundo bajo sus pies se desmoronaba. Sus ojos, antes llenos de una esperanza frágil, ahora reflejaban una mezcla de horror y confusión al ver a aquel hombre andrajoso, desorientado, con el torso desnudo y la mirada perdida, aferrarse a su pierna con la desesperación de un náufrago. La escena era una afrenta directa a la solemnidad del momento, una grieta irreparable en el velo de perfección que Roberto Ferrer había tejido. Los murmullos comenzaron a extenderse como una plaga silenciosa entre los invitados, cada susurro un puñal que se clavaba en el corazón de Elisa. El impactante alarido de Mateo, resonando en la nave principal, transformó la atmósfera nupcial en un torbellino de desconcierto y escándalo. Copas de champán se detuvieron a medio camino, y los rostros, antes sonrientes y despreocupados, se contrajeron en gestos de sorpresa, desaprobación o curiosidad malsana. Elisa, paralizada en el altar, sintió el peso de cientos de miradas que la juzgaban, el calor abrasador de la vergüenza subiendo por sus mejillas. El hombre que se aferraba a ella, Mateo, emitía gemidos incomprensibles. Su cuerpo, demacrado, temblaba, revelando años de sufrimiento que la opulencia del templo no podía ocultar. La música del órgano se detuvo abruptamente, dejando un silencio denso y sofocante que magnificaba cada respiración, cada tenue murmullo. Era como si el tiempo se hubiera congelado, suspendiendo a todos en un instante de caos y revelación que nadie esperaba vivir. Roberto Ferrer, el poderoso empresario, se abalanzó hacia Elisa con la furia de un león herido en su orgullo. Su rostro, antes marcado por una sonrisa de triunfo, se desfiguró en una máscara de indignación y asco, su mirada ardiendo con reproche. «¿Qué significa esto, Elisa? ¿Quién es este desquiciado?», rugió con una voz que, aunque intentaba ser contenida, vibraba con una amenaza palpable. Su mano se levantó, no para agredir, sino para señalar a Mateo con un desprecio absoluto, como si fuera una mancha imperdonable en su perfecta reputación. «Nos has engañado a todos. Eres una cazafortunas sin escrúpulos, con un hijo oculto. Y, para colmo, enfermo», añadió, y sus palabras resonaron con la fuerza de un veredicto inapelable. Los flashes de las cámaras de los periodistas invitados, que antes captaban la felicidad, ahora documentaban sin piedad el colapso de la boda. Elisa sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Las acusaciones de Roberto la golpearon con la fuerza de un huracán, reviviendo todos los miedos de su pasado humilde y vulnerable que creía haber dejado atrás para siempre. Su origen, sus privaciones, todo lo que había luchado por superar, ahora se presentaba ante los ojos de la alta sociedad como una condena ineludible, una afrenta imperdonable a su nuevo estatus. No podía hablar, su garganta estaba seca y su mente se negaba a procesar la magnitud de la calumnia. Se agachó, intentando apartar a Mateo suavemente, sin éxito, mientras sus ojos, llenos de lágrimas, suplicaron una comprensión que nadie, ni siquiera Roberto, parecía dispuesto a ofrecer. La inocencia en su mirada chocaba brutalmente con la imagen de mujer calculadora que los invitados empezaban a pintar en sus mentes, sellando su destino en un instante de deshonra pública que parecía imposible de redimir. En medio del tumulto, una figura discreta y silenciosa, habitualmente invisible en los salones de la élite, comenzó a avanzar con una determinación sorprendente. Era Elena, la veterana empleada de limpieza del templo, una mujer de cabellos recogidos y uniforme impecable, cuyos ojos habían sido testigos mudos de incontables historias entre las paredes sacras y las mansiones de los poderosos. Sus manos, curtidas por el trabajo duro, se aferraban a un pañuelo, pero su postura, erguida a pesar de sus años, proyectaba una fuerza inesperada. La multitud la ignoraba al principio, concentrada en el drama central, pero Elena no buscaba el protagonismo, buscaba justicia para un alma desamparada. Cada paso que daba la acercaba al epicentro del escándalo, y con cada paso un fragmento de la verdad se acercaba a la luz.
amenazando con desvelar secretos largamente enterrados. «Esa mujer es inocente», gritó Elena, su voz resonando con una autoridad que nadie esperaba de una simple empleada de limpieza, cortando el aire cargado de acusaciones de Roberto. Su mirada se fijó en el empresario, desafiándolo con una convicción inquebrantable que prometía revelaciones impactantes. Él no es su hijo, es Mateo Ferrer, el hermano desaparecido de Roberto, al que mantiene encerrado para robarle su herencia. Las palabras de Elena cayeron como un rayo en medio de la suntuosa catedral, paralizando a todos. El shock fue instantáneo. Un silencio absoluto precedió a una ola de nuevos murmullos, esta vez de incredulidad y horror dirigidos hacia Roberto. Elisa levantó la vista, confundida, mientras Mateo, al oír su nombre, se encogía ligeramente, como si la mención le causara un dolor familiar. ¿Podría ser cierto lo que decía esa mujer que parecía conocer los secretos más oscuros de esa poderosa familia? Roberto, que un instante antes se sentía dueño de la situación, palideció. La sangre se le heló en las venas al escuchar la voz de Elena, una voz que arrastraba consigo años de silencio y observación. Su furia inicial se transformó en un pánico gélido al ver que su fachada de víctima se desmoronaba estrepitosamente, revelando su verdadera naturaleza. Miró a Elena con una mezcla de desprecio y temor, sabiendo que esa mujer humilde era la única que poseía la clave de su mayor secreto, la verdad que había mantenido ocultada a costa de la vida de su propio hermano. «Esta mujer está desquiciada. Seguridad, sáquenla de aquí», ordenó con vehemencia, intentando recuperar el control, pero su voz ya no sonaba tan convincente ni imperiosa. Los cimientos de su imperio, construidos sobre mentiras y avaricia, comenzaron a tambalearse ante los ojos de todos los presentes en la catedral. Elisa, aturdida por la nueva revelación, apenas podía asimilar lo que escuchaba en medio de tanto caos. Mateo Ferrer, el hermano de Roberto. La magnitud de la mentira era abrumadora, un torbellino que la arrastraba con fuerza. El nombre de Mateo, pronunciado por Elena, pareció despertar una chispa, un tenue hilo de conexión en los ojos del joven desorientado. Por un instante, Elisa sintió una punzada de esperanza, un rayo de luz en medio de la oscuridad que la envolvía. Si lo que Elena decía era cierto, su nombre podría ser limpiado de la infamia, y Mateo, este hombre vulnerable, podría ser salvado de la crueldad de su propio hermano. Pero la duda persistía. ¿Cómo podría una humilde limpiadora tener acceso a tal verdad? ¿Y por qué la revelaba justo ahora, en el peor momento posible para todos? La audacia de Elena había abierto una grieta en la impenetrable armadura de Roberto, exponiendo una verdad que nadie se atrevía a pronunciar en esos círculos de opulencia. Elisa, aunque todavía en shock, sintió una extraña conexión con la valiente limpiadora, una mujer que, sin importar las consecuencias, se había atrevido a desafiar al poderoso Ferrer ante todos. La tensión en la catedral era palpable, una cuerda estirada a punto de romperse, y cada rostro reflejaba la incredulidad o el temor ante lo que acababa de ser revelado. El destino de Elisa y Mateo pendía de un hilo, entrelazado con el coraje de Elena y la verdad que ella custodiaba con celo. ¿Sería suficiente su palabra para desenterrar los secretos más oscuros de una de las familias más influyentes de México? La historia apenas comenzaba a desplegar sus dolorosas capas, prometiendo giros inesperados. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos. Roberto, recuperando su aplomo de empresario implacable, se recompuso rápidamente, aunque el sudor frío perlaba su frente, delatando su nerviosismo. No hagan caso a las fantasías de esta vieja empleada resentida. Es una conspiración barata, orquestada por esta cazafortunas para extorsionarme y arruinar mi nombre, exclamó, señalando a Elisa con desdén, con la voz cargada de falso dolor. Su voz, ahora modulada para sonar más indignada que furiosa, buscaba sembrar la duda en las mentes de los invitados, utilizando su prestigio y poder para desacreditar la valiente declaración de Elena. En cuestión de segundos, la narrativa se invirtió una vez más, y las miradas de los presentes, oscilando entre el escándalo y la incredulidad, se fijaron en Elisa con una nueva carga de sospecha. La maquinaria de la calumnia, impulsada por Roberto, ya estaba en marcha.
dispuesta a triturar cualquier verdad que se interpusiera en su camino. Elena, sin inmutarse por los insultos de Roberto, mantuvo su postura firme, erguida y desafiante. Sus ojos, profundos y sabios, reflejaban la dignidad de quien ha visto demasiado y ya no teme a las represalias. Con una calma serena que contrastaba con el frenesí que la rodeaba, miró a la multitud, y su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Una verdad implacable. Ella no necesitaba gritar para ser escuchada. Su verdad llevaba el peso de años de observar los abusos en la mansión Ferrer, el dolor silencioso de Mateo y la implacable ambición de Roberto. Su presencia, humilde pero inquebrantable, se convirtió en un faro de resistencia contra el poder y la manipulación. ¿Cómo podría Roberto desmentir una verdad que había sido susurrada en los rincones de su propia casa, custodiada por los ojos de una empleada fiel? El destino de Mateo, y ahora el de Elisa, parecía depender de su coraje. Mientras el caos continuaba, Mateo, con un gemido apenas audible, soltó la pierna de Elisa y se aferró a su mano, buscando en ella un consuelo instintivo, una conexión perdida en su mente nublada. Sus ojos, antes completamente extraviados, se posaron en el rostro de Elisa con una súplica silenciosa, como si reconociera en ella una bondad inesperada en medio de la tormenta que los arrastraba. Elisa, sintiendo la fragilidad de su agarre, no pudo apartarlo. En ese momento, más allá de las acusaciones y la vergüenza, una conexión humana y profunda se forjó entre la joven inocente y el hombre vulnerable. Una responsabilidad silenciosa nació en el corazón de Elisa, la certeza de que no podía abandonar a Mateo, no cuando él la veía como su única esperanza. ¿Podría este inesperado vínculo ser la clave para desentrañar la oscura red de mentiras de la familia Ferrer y traer justicia? Siguiendo las órdenes de Roberto, dos fornidos hombres de seguridad se abrieron paso entre la multitud, agarrando a Mateo, con una brusquedad que hizo exclamar a algunos de los invitados, indignados. El joven, desnutrido y desorientado, apenas pudo oponer resistencia, emitiendo un lamento ahogado mientras era arrastrado sin miramientos fuera del altar, lejos de Elisa. «¡No! ¡Déjenlo en paz!», gritó Elisa, intentando interponerse, pero fue rápidamente contenida por uno de los guardias, quien la apartó con una fuerza fría y calculada. La escena, presenciada por decenas de personas, era un claro recordatorio del poder de Roberto, de cómo podía manipular no solo las palabras, sino también la fuerza bruta para imponer su voluntad y silenciar cualquier voz que osara desafiarlo. El eco de la indignación de Elisa se perdió en el murmullo generalizado de la confusión. Los invitados, muchos de ellos influyentes y poderosos por derecho propio, se encontraron en una encrucijada, sus conciencias divididas. Algunos, leales a Roberto por negocios o conveniencia social, asintieron con la cabeza ante sus acusaciones, optando por creer la versión del millonario sin cuestionar. Otros, sin embargo, habían presenciado la brutalidad con la que Mateo fue tratado y la serena dignidad de Elena, y una semilla de duda comenzó a germinar en sus mentes, una incómoda sospecha. Los murmullos se transformaron en cuchicheos, las miradas en interrogantes. La reputación intachable de Roberto Ferrer, construida sobre años de astucia y control, comenzaba a resquebrajarse sutilmente ante los ojos de la alta sociedad, aunque la mayoría aún temía desafiarlo públicamente. ¿Sería el peso de la verdad suficiente para inclinar la balanza contra la implacable maquinaria de poder que él representaba? Roberto, viendo que no podía permitirse que la historia de Elena cobrara fuerza ni un minuto más, no perdió un segundo. Susurró órdenes a su equipo de asesores de prensa, que se movieron con eficiencia letal, como depredadores. La narrativa oficial, que ya se estaba filtrando a los reporteros ávidos de escándalos, se centró en presentar a Elisa como la mente maestra de un plan diabólico, una trepadora social que había intentado embaucar a un Ferrer y a toda su familia. Esta mujer no solo es una impostora, sino que ha utilizado a un hombre vulnerable para sus fines mezquinos y egoístas, declaró a los micrófonos, su voz cargada de falsa indignación. Un actor consumado. La prensa, siempre hambrienta de escándalos, ya tenía su historia, y el nombre de Elisa, la prometida que había soñado con un futuro mejor, se arrastraba por el fango de la opinión pública antes de que pudiera pronunciar una sola palabra en su defensa.
La humillación no tardó en escalar a niveles insospechados. Antes de que terminara el día, Elisa fue expulsada de la majestuosa mansión de Roberto, el mismo lugar que había sido su hogar por unos pocos meses, donde soñó con una vida distinta. Sus escasas pertenencias, cuidadosamente empacadas en una maleta gastada que atestiguaba su humilde origen, fueron lanzadas a la acera sin el menor tacto, un símbolo brutal de su regreso a la pobreza de la que había intentado escapar. Los paparazzi, alertados por las mismas fuentes de Roberto, la asediaron con flashes cegadores y preguntas invasivas, cada una diseñada para denigrarla aún más. «Cazafortunas», «engañadora», «sinvergüenza», gritaban las voces anónimas mientras Elisa se aferraba a su pequeña maleta, con la mirada fija en el suelo, pero con una determinación creciente en su interior. El contraste entre la vida que dejaba y la incertidumbre que la esperaba no podía ser más cruel ni desolador. Los titulares sensacionalistas no se hicieron esperar, devorando la dignidad de Elisa con cada edición impresa y en cada noticiero. Se fabricaron historias sobre su pasado, se distorsionaron hechos, y se la presentó como una mujer sin escrúpulos, una maestra del engaño, la perfecta villana de una novela popular. La soledad la envolvió mientras las noticias volaban de boca en boca, de televisión en televisión, en cada rincón de la ciudad. No tenía a dónde ir, nadie a quien recurrir en esa ciudad que de repente se había vuelto hostil y amenazante. Desde la distancia, Elena observó la cruel escena, sus ojos ancianos cargados de una mezcla de rabia e impotencia, con un nudo en la garganta. Pero en su mirada también había una chispa de resiliencia, la promesa silenciosa de que no dejaría que la verdad fuera enterrada junto con la reputación de Elisa. El destino había unido a estas dos mujeres de mundos tan dispares en 1900, una causa común. A pesar del dolor lacerante, de la humillación pública y del miedo que la atenazaba con garras invisibles, algo se encendió en Elisa. Ya no era solo una cuestión de limpiar su nombre, era una lucha por la justicia de Mateo, por la verdad de Elena, y por todas las voces silenciadas por el poder y la avaricia de hombres como Roberto Ferrer. Mirando la imponente mansión que ahora le cerraba las puertas con desprecio, y sintiendo el peso de la mirada de Elena a lo lejos, Elisa se prometió a sí misma que no se rendiría jamás. No era una cazafortunas, y no permitiría que Roberto Ferrer destruyera vidas impunemente, aprovechándose de la fragilidad de otros. La batalla apenas había comenzado, y Elisa, con su corazón herido pero su espíritu intacto, estaba lista para enfrentarla. ¿Qué horrores más se ocultaban tras la fortuna de los Ferrer? ¿Y qué sacrificios serían necesarios para desenterrarlos? El amanecer de una nueva lucha se asomaba en el horizonte incierto de la Ciudad de México. Elisa no podía creer que la vida pudiera cambiar tan drásticamente en un solo instante, de la promesa de un futuro dorado a la deshonra pública más absoluta. Expulsada de la mansión Ferrer, con las acusaciones de Roberto resonando en sus oídos y los flashes de las cámaras ciegándola, se sintió una vez más la niña desamparada de su pasado, aquella que había prometido no volver a ser vulnerable. Pero esta vez, algo era diferente. La imagen de Mateo, aferrado a ella en su desesperación, y la voz valiente de Elena defendiéndola, habían encendido una chispa en su interior. Ya no era solo su dignidad lo que estaba en juego, sino la verdad y la justicia para un hombre que no podía defenderse, y para una mujer que había arriesgado todo por ella. La batalla contra Roberto Ferrer sería larga y dura, pero Elisa no se rendiría. El primer paso era encontrar a Elena, la única que parecía conocer la verdad de este oscuro entramado. Buscando un refugio temporal, Elisa encontró cobijo en la pequeña pensión de doña Carmen, una mujer de corazón noble que la conocía de su época humilde y que, a pesar de los titulares infames, le ofreció una habitación con la única condición de que le contara la verdad, si así lo deseaba. Elisa, agradecida, sintió un atisbo de esperanza en esa pequeña muestra de fe, un respiro en la asfixiante tormenta mediática. Se miró en el espejo, el rostro pálido y los ojos hinchados por el llanto, pero una nueva determinación se reflejaba en su mirada. Necesitaba encontrar a Elena, pero ¿dónde? La empleada de limpieza de la catedral no tenía la opulencia de la familia Ferrer para aparecer en los directorios. Su vida era un reflejo de la discreción y el anonimato.
La incertidumbre la carcomía, pero el recuerdo de Mateo la impulsaba a seguir adelante, a desenterrar los secretos que Roberto Ferrer había sepultado bajo el manto de su poder. Mientras tanto, Roberto Ferrer movía sus hilos con la destreza de un maestro titiritero, controlando la narrativa en 1900. Los medios, sus abogados, leales y caros, trabajaban día y noche para consolidar la imagen de Elisa como una delincuente y a él mismo como la víctima inocente de una conspiración. Esta mujer no solo es una amenaza para mí, sino para la moral de la sociedad, bramaba en entrevistas exclusivas, siempre con una lágrima falsa en los ojos, logrando la simpatía de la opinión pública, que creía su historia de un hombre adinerado, engañado por una mujer astuta y sin escrúpulos. Los programas de 1906 chismes la destrozaban sin piedad, y su nombre se convirtió en sinónimo de vergüenza y traición, arrastrando por el fango el recuerdo de sus humildes orígenes que tanto le costó superar. Elisa pasó los días siguientes intentando localizar a Elena. Recorrió los barrios humildes cercanos a la catedral, preguntando en tiendas y mercados, mostrando una fotografía de la mujer. La gente la miraba con curiosidad, algunos con desconfianza al reconocerla de los periódicos, otros con compasión. Fue en una pequeña panadería, donde el aroma a pan recién horneado llenaba el ambiente, y la calidez de las conversaciones era un bálsamo, que una anciana le dio una pista. Elena, la de la catedral, vive en la casa azul de la calle del Sol, la que tiene geranios en la ventana. Pero cuidado, jovencita, Roberto Ferrer es un hombre peligroso, y esa mujer sabe cosas que a él no le gustaría que se supieran, cosas que podrían costarle la vida. Elisa asintió, sintiendo un escalofrío que le recordaba el peligro inminente. Al llegar a la humilde casa de Elena, Elisa notó la modestia que contrastaba con la opulencia de los Ferrer, una vida de esfuerzo y sacrificio que ella conocía bien. Tocó a la puerta, el corazón latiéndole con fuerza, y tras unos segundos de espera, la puerta se abrió lentamente. Elena, con el mismo uniforme de limpieza y el cabello recogido, la miró con sorpresa y cautela, sus ojos penetrantes evaluando la situación. «Señorita Elisa, ¿qué hace usted aquí? Es peligroso que la vean». «Conmigo», dijo Elena, susurrando, pero en sus ojos había una chispa de esperanza al ver a la joven, una señal de que no estaba sola en esta lucha. «Vine a buscar la verdad, Elena, la verdad sobre Mateo y sobre Roberto. No puedo dejar que me humillen así, y no puedo abandonar a Mateo. Él me necesita, y yo necesito su voz», respondió Elisa, su voz firme a pesar del miedo que sentía. En ese momento, las dos mujeres, de mundos tan dispares, forjaron una alianza silenciosa contra el imperio de 1905. Mentiras de Roberto Ferrer, una promesa de lealtad. Elena la hizo pasar, cerrando la puerta con llave y corriendo las cortinas, creando un ambiente de confidencialidad y urgencia. El interior de la casa era pequeño, pero impecable, lleno de recuerdos sencillos y la calidez de un hogar verdadero, un santuario de paz en medio de la tormenta. Sabía que vendría, señorita Elisa. Tenía la esperanza de que su nobleza no la dejaría de brazos cruzados, dijo Elena, ofreciéndole una taza de té de hierbas, que reconfortaba el alma. Roberto es un hombre sin escrúpulos. Ha mantenido a Mateo encerrado, sedado, aislado del mundo. Lo ha hecho desde hace años, desde que murió su padre, el señor Fernando Ferrer, el verdadero fundador de todo, el alma generosa de esa fortuna, continuó Elena, su voz cargada de un dolor antiguo y una profunda indignación. Mateo era un joven brillante, un músico talentoso, un alma sensible que amaba la vida y la libertad, pero también frágil, demasiado confiado en la bondad de los demás. Roberto se aprovechó de su vulnerabilidad, de su tristeza por la muerte de sus padres, para declararlo incapacitado y robarle su herencia. Yo lo vi todo, señorita, desde que Mateo era un niño, desde que su risa se apagó lentamente bajo la sombra de su hermano, explicó Elena, sus ojos llenos de lágrimas contenidas que amenazaban con desbordarse. Roberto lo confinó en un anexo oculto de la mansión, un lugar sin ventanas, bajo la constante vigilancia de hombres leales solo a él, y de un médico corrupto que le suministraba medicamentos para mantenerlo dócil y desorientado. Nadie más en la mansión se atrevía a preguntar. Elisa escuchó con atención. Cada palabra de Elena era un golpe al corazón, un escalofrío que le recorría el alma.
revelando la monstruosidad de Roberto Ferrer. ¿Pero cómo pudo hacer algo así? ¿No hay pruebas? ¿Nadie lo sabía? ¿Ni siquiera la familia extendida? Preguntó Elisa, sintiendo una mezcla de indignación y asombro, la ira creciendo en su interior. Roberto es muy astuto, señorita. Compró a todos los que pudo, a los médicos, a los abogados, a los empleados de la mansión con promesas o amenazas. A mí me amenazó con arruinar a mi familia, con hacerle daño a mis nietos si hablaba, pero no pude soportar más ver el sufrimiento de Mateo. No pude callar en su boda. Cuando lo vi en la catedral tan desamparado, su voz me llegó al alma, explicó Elena, sus ojos fijos en Elisa con una convicción inquebrantable. Mateo tiene los documentos, señorita Elisa, los que le dejó su padre, el testamento, los certificados de acciones, las escrituras de las propiedades. Los guardó en un lugar que Roberto nunca ha encontrado. Su padre, el señor Fernando, previó la ambición de Roberto y preparó a Mateo. Le enseñó a ser precavido, a esconder su verdad. Yo sé dónde están. Lo ayudé a esconderlos cuando era solo un niño, en un lugar que era su refugio, su santuario, reveló Elena, su voz descendiendo a un susurro lleno de esperanza y misterio. Es una vieja cabaña de campo, lejos de todo, en las afueras de la ciudad, un lugar que su padre le había regalado, un pequeño paraíso donde Mateo pasaba horas tocando su guitarra, lejos de la sombra de su hermano y de las presiones de la alta sociedad. Ese lugar lo amaba con toda su alma. Necesitamos esos documentos, Elena. Son nuestra única esperanza, exclamó Elisa, sintiendo una oleada de adrenalina y la certeza de que estaban en el camino correcto. Con ellos podemos probar la verdad. Podemos limpiar mi nombre de toda esta infamia y, lo más importante, liberar a Mateo y devolverle lo que le pertenece, su vida, su dignidad, su futuro. Él tiene derecho a su libertad. Elena asintió, con una expresión de determinación que endurecía sus facciones. Sí, señorita, pero no será fácil. Roberto tiene ojos en todas partes, y su ira será implacable si se entera de lo que estamos buscando. Tendremos que ser muy cuidadosas, actuar en la oscuridad, como sombras que buscan la luz. El peligro es real y constante. La noticia de que Elisa estaba buscando pruebas para refutar las acusaciones de Roberto llegó rápidamente a los oídos del empresario. Una de las ex empleadas de Elena, pagada por Roberto para espiarla, informó sobre el encuentro secreto entre Elisa y la limpiadora. Roberto se sintió furioso. Su control se estaba desmoronando. Su imagen pública, hasta ahora impoluta y envidiada, se veía amenazada por la verdad que se negaba a permanecer oculta. Esa mujer no aprende. Tendré que darle una lección que no olvide, una que sirva de ejemplo para cualquiera que ose desafiarme, bramó Roberto en su opulenta oficina, golpeando la mesa de caoba maciza con un puño cerrado, su rostro retorcido por la rabia. Quiero que la desacrediten por completo, que nadie le crea ni una palabra, y a la vieja, que la hagan desaparecer. No duden en usar todos nuestros recursos para silenciarlas. Nadie amenaza mi nombre y mi fortuna sin pagar un precio muy alto. La guerra mediática estaba a punto de intensificarse, y Roberto no se detendría ante nada para proteger su imperio. Roberto, con su habitual astucia, orquestó una nueva campaña de desprestigio contra Elisa, más sucia y brutal que la anterior. Utilizó sus conexiones en los medios para publicar artículos que la vinculaban con delincuentes de poca monta de su antiguo barrio, fabricando pruebas y testimonios falsos que la presentaban como una manipuladora de larga data, una serpiente que se arrastraba por el fango social. Una periodista amiga de su círculo social, pagada por él y ávida de exclusivas, se dedicó a hostigar a Elisa públicamente, apareciendo en la pensión de doña Carmen para lanzarle preguntas cargadas de veneno y difundir rumores maliciosos. Señorita Elisa, ¿es cierto que usted estafó a sus vecinos antes de intentar casarse con un millonario? El pueblo quiere saber la verdad de su pasado oscuro y sus motivaciones torcidas, le gritó la reportera con un micrófono amenazador en 1900. Un intento de humillarla íntimamente frente a su único refugio. Elisa sintió la punzada de la injusticia, pero se mantuvo firme, su mirada desafiante. Elisa se negaba a dejarse abatir por la prensa y las calumnias. Cada ataque solo avivaba la llama de su determinación. Con el apoyo incondicional de Elena, comenzaron a investigar el pasado de Mateo, buscando cualquier cabo suelto,
cualquier persona que hubiera sido testigo de su vida antes de su reclusión forzada. Elena recordaba algunos nombres de antiguos sirvientes de la mansión Ferrer, personas que habían sido despedidas injustamente o que habían renunciado por no soportar la crueldad y la avaricia de Roberto. La tarea era ardua, un rompecabezas de recuerdos borrosos y miedos profundos, pero cada pequeño detalle que encontraban, cada recuerdo que Elena compartía sobre el verdadero Mateo, les daba más fuerza para continuar. Mateo no era solo un nombre, era un hombre real, con un pasado, una historia y un derecho a la justicia que Roberto le había arrebatado de la manera más cruel. Elisa y Elena, actuando con la máxima discreción, empezaron a contactar a los antiguos empleados. Encontraron a María, una cocinera que había trabajado para los Ferrer durante décadas, una mujer de manos callosas y un corazón grande. La mujer, ahora anciana y enferma, vivía en una casita humilde en las afueras de la ciudad, alejada de la opulencia y el veneno de la mansión. Al principio, María se mostró reacia a hablar. El miedo a Roberto era palpable en sus ojos cansados, marcados por años de temor. Roberto es muy vengativo, señorita Elisa. Si se entera de que hablé con ustedes, me dejará en la calle, sin nada, sin medicinas, sin un techo. Él no tiene piedad, susurró, su voz temblorosa, casi inaudible. Pero la persistencia de Elisa y la promesa de Elena de protegerla, de ofrecerle un refugio seguro si se atrevía a hablar, finalmente la convencieron de romper su silencio. Vi cómo Roberto cambiaba el testamento de su padre, falsificando su firma con una astucia diabólica. Vi cómo drogaba a Mateo para que pareciera inestable, para que perdiera su cordura poco a poco. Él lo encerró, lo condenó a una vida de sombras y olvido, solo por el dinero, confesó María, sus ojos llenos de lágrimas que corrían por sus mejillas arrugadas. Era un testimonio invaluable, una pieza clave en el rompecabezas de la verdad. Una voz que clamaba por justicia desde las profundidades del pasado. Roberto, al percatarse de que Elisa y Elena estaban reuniendo testimonios de sus antiguos empleados, se puso furioso, sintiendo que su imperio se resquebrajaba bajo sus pies. Su red de informantes le advirtió sobre las visitas de Elisa y Elena a María, sobre las verdades que salían a la luz. Son unas víboras. Están intentando comprar a mis antiguos sirvientes con mentiras y promesas vacías. Hay que parar esto de inmediato, antes de que se propague, gritó a su equipo legal, golpeando la mesa con furia. Envíen a nuestros abogados, con órdenes de intimidación a esa vieja, que firme un documento desdiciéndose de todo lo que dijo, y si se niega, que se atenga a las consecuencias más brutales. Que no se le ocurra desafiarme. La presión sobre María se intensificó. Un claro aviso para todos aquellos que osaran hablar en contra del poderoso empresario, una demostración de su poder sin límites. La estrategia de Roberto para silenciar a María no tardó en dar frutos. Sus tentáculos de poder se extendían hasta los rincones más humildes. Sus abogados se presentaron en la casa de la anciana cocinera, blandiendo papeles legales y amenazándola con demandas millonarias si no retractaba sus declaraciones, arruinando su ya precaria existencia. María, frágil y sin recursos para defenderse, se vio acorralada, su espíritu quebrado por el miedo. No puedo, señorita Elisa, no puedo seguir. Tengo miedo, miedo de terminar en la calle, enferma y sin nada. Ellos son demasiado poderosos, dijo María a Elisa por teléfono, su voz quebrada por el llanto, sus palabras un lamento desgarrador. La humillación íntima de María, su desesperación, fue un golpe duro para Elisa y Elena, una muestra brutal del alcance del poder de Roberto. Sintieron la frustración, el dolor de ver cómo la justicia se escapaba de sus manos por la tiranía de un hombre sin escrúpulos. Elisa y Elena sabían que necesitaban más que testimonios bajo amenaza. La clave estaba en los documentos que Mateo había escondido, el testamento que probaba su legítima herencia y los detalles de las empresas de su padre, la verdad escrita que no podía ser silenciada. La cabaña, el refugio secreto de Mateo, se convirtió en su siguiente objetivo, un lugar que guardaba no solo pruebas, sino también recuerdos preciosos del verdadero Mateo, antes de que Roberto lo quebrara con su crueldad. La tarea era arriesgada, pues la cabaña estaba en una propiedad remota de los Ferrer, vigilada de cerca por hombres de Roberto, que conocía la importancia sentimental del lugar,
para su hermano. Pero era su única esperanza, la única forma de conseguir la evidencia irrefutable que desenmascararía al villano de una vez por todas. Elisa, junto a Elena, se prepararon para la misión con una mezcla de miedo y determinación. Con la ayuda de un viejo amigo de Elena, un hombre que conocía bien los caminos rurales y las debilidades de los guardias de Roberto, planificaron su incursión a la cabaña bajo el manto de la noche más oscura. Era una apuesta peligrosa, un acto de desesperación, pero no tenían otra opción. El tiempo se agotaba y Roberto se preparaba para su golpe final. Recuerde, señorita Elisa, Mateo guardaba los documentos en una caja fuerte oculta bajo las tablas del piso, debajo de su cama, le advirtió Elena, su voz llena de tensión, sus ojos buscando la seguridad de Elisa. Su padre le enseñó a ser precavido, a confiar solo en sí mismo. Mateo siempre fue un joven de muchos talentos y muy perspicaz, a pesar de su fragilidad. Roberto siempre subestimó su inteligencia, creyendo que su enfermedad lo había vuelto un completo idiota. Bajo la oscuridad de la noche, Elisa y Elena, acompañadas por el leal amigo de Elena, se adentraron en los bosques densos que rodeaban la cabaña. El silencio del campo era interrumpido solo por el murmullo del viento entre los árboles y el latido acelerado de sus corazones, resonando como tambores de guerra. La tensión era palpable, cada sombra parecía un guardián de Roberto, cada crujido de ramas una señal de alarma inminente. Elisa, acostumbrada a la vida de la ciudad, sentía el peso de la aventura, la adrenalina corriendo por sus venas, una emoción que nunca había experimentado. Elena, a pesar de su edad y el cansancio, avanzaba con determinación, sus ojos fijos en la cabaña que se divisaba a lo lejos, un punto de luz en la oscuridad que representaba la verdad. Al llegar a la cabaña, encontraron la puerta forzada, una señal ominosa de que alguien más había estado allí, un claro intento de Roberto de adelantarse. El corazón de Elisa se encogió, un nudo en la garganta la asfixió. ¿Creéis que Roberto ya encontró los documentos? ¿Que hemos llegado demasiado tarde?, preguntó con voz ahogada, el miedo apoderándose de ella. Elena examinó la escena con la mirada experta de quien conoce bien los juegos sucios de los poderosos, notando detalles que a otros pasarían desapercibidos. No, señorita. Esto parece una trampa, una forma de asustarnos. Roberto sabe que Mateo valoraba esta cabaña, pero no creo que haya encontrado nada. Su padre fue muy cuidadoso. Él previó esto, por eso hizo a Mateo el heredero principal, no a Roberto, sabiendo la maldad que su otro hijo guardaba en su corazón. Entraron con cautela, sus pasos resonando en el silencio de la cabaña, que parecía contener siglos de historia y secretos. El lugar estaba desordenado, como si hubiera sido registrado a fondo, pero Elena se dirigió directamente al rincón donde Mateo solía dormir, un lugar que guardaba sus últimos sueños de libertad. Con manos temblorosas, levantó una tabla suelta del piso y, para su alivio y el de Elisa, allí estaba la pequeña caja fuerte, intacta, esperando ser descubierta. La verdad oculta, la que podía desmantelar el imperio de Roberto, estaba al alcance de sus manos. «¡Lo encontramos! ¡Lo encontramos!», exclamó Elisa en un susurro emocionado, sintiendo que el peso de la humillación empezaba a disiparse, reemplazado por una esperanza ardiente. Con la caja fuerte en sus manos, la misión no había terminado. Necesitaban abrirla y asegurar su contenido, revelar los secretos que guardaba con tanto celo. El amigo de Elena, un experto cerrajero en sus días más jóvenes, trabajó con pericia y paciencia, y tras unos minutos que parecieron eternos, la caja se abrió con un clic suave, el sonido de la esperanza. Dentro, encontraron una pila de documentos antiguos y un pequeño cuaderno de tapas de cuero, el testamento de Fernando Ferrer, nombrando a Mateo como el principal heredero de su vasta fortuna, con Roberto relegado a un administrador. Había también certificados de acciones, actas de empresas y, lo más sorprendente, un diario personal de Mateo, escrito en sus días lúcidos, donde describía la crueldad de su hermano y el miedo que sentía de perder su cordura y su vida. Era la verdad innegable, la evidencia que necesitaban. Estos documentos son oro, Elena. Con esto Roberto no podrá negarlo. Todo está aquí. La herencia de Mateo, la prueba de que lo manipuló, que lo encerró, que lo quebró,
exclamó Elisa, sosteniendo los papeles con manos temblorosas, su voz cargada de una emoción desbordante. La justicia al alcance de la mano. Elena asintió, una sonrisa de satisfacción asomando en sus labios, el cansancio de años de silencio al fin liberado. «Y el diario de Mateo», añadió Elena, tomando el pequeño cuaderno con reverencia. «Aquí está su voz, su dolor, su verdad». Roberto pensó que al callarlo, lo borraba del mundo, que lo convertía en un fantasma. Pero Mateo siempre fue más fuerte de lo que él creía. Su espíritu nunca se rindió del todo. La emoción era palpable. La esperanza brillaba con intensidad, disipando las sombras de la injusticia. Pero la alegría duró poco. Al salir de la cabaña, se vieron rodeadas por varios hombres fornidos, secuaces de Roberto, armados y con rostros amenazadores, saliendo de la oscuridad como depredadores. «Entreguen los papeles ahora mismo o aténganse a las consecuencias. Sabemos que los tienen», dijo uno de 1900. Ellos, su voz ronca y cargada de violencia, sus ojos fijos en los documentos. Elisa sintió que el corazón se le paralizaba, un frío helado le recorrió la espalda. Habían caído en una trampa. Roberto los había seguido, previendo su movimiento con una astucia diabólica. La verdad, tan cerca, ahora parecía peligrar nuevamente. Suspendida entre la vida y la muerte en el claro del bosque, bajo la luz de la luna menguante. «No vamos a entregar nada. Estos documentos pertenecen a Mateo, el verdadero heredero. No podrán silenciar la verdad para siempre. La luz siempre encuentra su camino», gritó Elena, desafiando a los matones con una dignidad inquebrantable, su voz pequeña pero firme como una roca. Uno de los hombres se abalanzó sobre ella, intentando arrebatarle los documentos con violencia. Elisa, impulsada por un instinto protector y una rabia justa, empujó al hombre, dándole tiempo a Elena para escapar corriendo entre los árboles con los papeles, protegiéndolos con su propia vida. «Vete, Elena, yo los detendré, salva los papeles», gritó Elisa, enfrentándose a los hombres con una valentía que nunca imaginó poseer. Sabía que se arriesgaba, pero la verdad de Mateo y el coraje de Elena le daban una fuerza que nunca imaginó poseer. Elisa luchó con todas sus fuerzas, pero era una contrapartida desigual, una mujer contra varios hombres entrenados para la violencia. Los hombres de Roberto la golpearon y la retuvieron, exigiéndole saber dónde estaba Elena y los documentos. «Nunca les diré nada. Roberto pagará por todo lo que ha hecho. Su imperio de mentiras se derrumbará», gritó Elisa, sintiendo el dolor físico y la impotencia, pero con el espíritu intacto, su voluntad inquebrantable. Los matones, frustrados, la dejaron tendida en el suelo, magullada y adolorida, pero con la satisfacción de saber que Elena había escapado con las pruebas. La humillación pública que sufriría Roberto, el hecho de que no había logrado silenciar a las dos mujeres, era una afrenta imperdonable que se acercaba. Mientras tanto, Elena, corriendo por el bosque con la caja fuerte, se encontró con una patrulla de la policía rural que había sido alertada por el amigo de Elena, quien se había adelantado para pedir ayuda y había escuchado el altercado. «Soy Elena, la empleada de la mansión Ferrer. He sido atacada por hombres de Roberto Ferrer. Llevo pruebas cruciales contra él, documentos que prueban su fraude y la manipulación de su hermano», exclamó Elena, jadeando pero con la determinación inquebrantable en su voz. Los agentes, al principio escépticos ante la historia increíble, al ver la caja fuerte y la desesperación de la mujer, y al escuchar su relato coherente, decidieron investigar a fondo. La fortuna de Roberto Ferrer estaba a punto de desmoronarse, no solo por las palabras de una humilde limpiadora, sino por la evidencia irrefutable que Elena había salvado con su vida. La noticia del asalto a la cabaña y la fuga de Elena con los documentos se filtró rápidamente, alimentando aún más el escándalo. Roberto, al enterarse de la inminente pérdida de sus secretos, estaba furioso, su rostro una máscara de ira incontrolable. La televisión y los periódicos, que antes lo presentaban como una víctima, ahora comenzaban a cuestionar seriamente su versión de los hechos. El escepticismo crecía. La policía, alertada, abrió una investigación formal, y la presión pública crecía a cada hora, una avalancha que Roberto no podía detener. Él intentó, desesperadamente, controlar el daño, ofreciendo sobornos millonarios, amenazando a periodistas y jueces, pero la marea de la verdad era demasiado fuerte para ser contenida.
El nombre de Ferrer, antes sinónimo de poder y éxito, empezaba a asociarse con la corrupción y la crueldad. Su imperio se tambaleaba peligrosamente al borde del abismo. Elisa, recuperándose de sus heridas bajo el cuidado amoroso de doña Carmen y con la visita constante de Elena, sentía una mezcla de dolor físico y una satisfacción profunda. Los documentos estaban seguros, y la verdad de Mateo estaba a punto de ser revelada al mundo entero. Gracias, Elena. Gracias por arriesgar tu vida por nosotros, por esta causa justa, dijo Elisa, tomando la mano de la anciana, sintiendo la conexión que las unía. Lo haré 1000 veces más, señorita, por Mateo, por su padre y por la justicia. Roberto no puede seguir impune, su maldad debe ser expuesta, respondió Elena, con una determinación férrea, sus ojos brillando con el fuego de la justicia. La solidaridad entre las dos mujeres era inquebrantable, forjada en la adversidad y el deseo de justicia. Sabían que el momento de la verdad se acercaba y debían prepararse para el último enfrentamiento contra el poderoso y despiadado Roberto Ferrer. Roberto, sintiéndose acorralado y con su reputación desmoronándose, decidió jugar su última carta, convocar una multitudinaria rueda de prensa para aclarar el escándalo, un intento desesperado de controlar la narrativa. Su objetivo era presentar pruebas falsas que incriminaban a Elisa y desacreditaban a Elena, desvirtuando por completo las nuevas acusaciones antes de que tuvieran tiempo de consolidarse. Preparó cuidadosamente cada palabra, cada gesto, con la intención de restaurar su imagen y destruir a sus oponentes de una vez por todas. La rueda de prensa sería su escenario final, donde él, el maestro de la manipulación, daría el golpe de gracia, dejando a Elisa y Elena sin ninguna posibilidad de redención. El mundo entero estaría observando, y Roberto Ferrer no toleraría que su imperio se desmoronara ante los ojos de la sociedad que tanto valoraba. La señorita Elisa es una impostora que ha orquestado una elaborada farsa para estafarme, y Elena, la exempleada, es su cómplice, una mujer resentida y desequilibrada, cuyas fantasías la han llevado a la locura, declaró Roberto a sus abogados y asesores, repasando el guión de su rueda de prensa con una frialdad calculada. Sus palabras eran un veneno, diseñadas para desmantelar la credibilidad de sus adversarias antes de que pudieran siquiera abrir la boca. Había preparado documentos falsificados y testigos pagados para respaldar su versión. Su cinismo era total, su confianza inquebrantable en su capacidad para manipular la verdad. Creía que con su poder y su influencia podía reescribir la realidad a su antojo, una vez más. Elisa y Elena, al enterarse de la rueda de prensa de Roberto, supieron que era su única oportunidad para desenmascararlo, para girar la balanza de la opinión pública a su favor. Tenemos que usar los documentos de Mateo, el diario y el testamento. No podemos esperar más, es ahora o nunca, dijo Elisa, su voz cargada de urgencia y determinación. Elena asintió, pero añadió con un brillo de astucia en los ojos: y necesitamos a Mateo. Su presencia es la prueba más contundente de la crueldad de su hermano. Su voz, incluso en su estado actual, tendrá un peso innegable, un lamento que llegará al corazón de todos. La idea de exponer a Mateo públicamente era dolorosa, pero era la única forma de garantizar su liberación y la justicia. El plan para el contraataque comenzó a tomar forma, arriesgado pero necesario para ganar la guerra contra Roberto. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. Con la ayuda de algunos antiguos empleados leales que sentían compasión por Mateo, Elena había logrado mantener un contacto discreto con el joven, suministrándole alimentos nutritivos y medicinas correctas, reduciendo la dosis de los sedantes que Roberto le administraba para mantenerlo en un estado de confusión perpetua. Lentamente, la mente de Mateo comenzaba a aclararse, aunque de forma intermitente. Había momentos de lucidez, de reconocimiento, de un dolor profundo al recordar fragmentos de su pasado y la figura sombría de su hermano. Era un proceso lento y delicado, pero cada pequeña mejora era un rayo de esperanza que fortalecía la determinación de Elisa y Elena. Mateo está recuperando su esencia, señorita Elisa. Poco a poco, está volviendo a ser el Mateo que conocimos, el alma noble de antes. Tendrá que ser fuerte, pero podrá enfrentar a su hermano con dignidad, dijo Elena con una emoción contenida,
preparando el terreno para el momento cumbre. La rueda de prensa de Roberto se anunció para el día siguiente, en un lujoso hotel del centro de la ciudad, un escenario perfecto para su despliegue de poder y control, un último intento de dominar la narrativa. Elisa y Elena sabían que el tiempo se agotaba, que cada minuto era crucial. Necesitaban un plan audaz y una ejecución impecable para interrumpir el montaje de Roberto y exponer la verdad en vivo y en directo, ante millones de espectadores, antes de que su mentira se consolidara. La tensión era palpable. La noche antes del gran evento fue una de insomnio y preparativos frenéticos. Cada detalle, cada paso, debía ser calculado con precisión para asegurar que la justicia, finalmente, prevaleciera. Destino de Mateo, el futuro de Elisa y la dignidad de Elena, todo pendía de un hilo frágil. Elisa y Elena sabían que necesitaban más que los documentos y el testimonio, aunque valioso, de un Mateo aún frágil. Necesitaban un golpe definitivo, algo que Roberto no pudiera negar ni manipular. Fue entonces cuando Elena recordó un detalle crucial, un viejo reproductor de video en la cabaña, que Mateo usaba para grabar sus improvisaciones musicales. Mateo grababa su música, señorita. A veces grababa, otras cosas. Conversaciones. Momentos. Quizás haya algo grabado que Roberto no sepa. Algo que no haya podido destruir, exclamó Elena, una chispa de esperanza encendiéndose en sus ojos. La posibilidad de un arma secreta. Regresaron a la cabaña una vez más, esta vez con prisa y en secreto, buscando desesperadamente cualquier cinta que pudiera contener la voz de la verdad, un testimonio irrefutable que desenmascararía al villano. Revolvieron la cabaña con frenesí, buscando entre los viejos cassettes de música, bajo los muebles, en cada rincón olvidado. Tras horas de búsqueda, Elisa encontró una cinta VHS escondida dentro de un viejo libro de partituras de Beethoven, un tesoro musical que Mateo atesoraba. En el lomo, con la letra temblorosa de Mateo, se leía, «Mi verdad». El corazón de Elisa dio un vuelco. Un presentimiento se apoderó de ella. Esta era la prueba que lo cambiaría todo. La cinta mostraba a Roberto, visiblemente borracho y eufórico, burlándose de Mateo, confesando sus crímenes, el plan para drogarlo y robarle su fortuna. «Nadie te creerá, hermanito. Eres un loco. Todo es mío. Y tú, un inútil». Se escuchaba la voz de Roberto en la grabación, un testimonio irrefutable de su maldad y su desprecio por su propio hermano, grabada por la cruel ironía del destino. Elisa, Elena y el ya más lúcido Mateo se reunieron en secreto en la pensión de Doña Carmen. La cinta de video se reprodujo en un viejo televisor, y la voz de Roberto, confesando sus crímenes con una arrogancia gélida, llenó la pequeña habitación. Mateo, al escucharlo, sintió un dolor agudo, pero también una oleada de rabia justa, el recuerdo de años de sufrimiento condensado en esas palabras. «Es él, es su voz. Él me hizo esto, él me quitó mi vida», exclamó Mateo, su mirada ahora más clara que nunca, aunque con una tristeza profunda por el recuerdo de su tortura. Elena lo abrazó, susurrándole palabras de consuelo y fuerza, recordándole que ahora la justicia estaba cerca. Elisa, por su parte, miró la pantalla con una mezcla de horror y determinación. Habían encontrado el arma definitiva, el martillo que derribaría el muro de mentiras de Roberto. «Esto es lo que necesitamos. Esto lo destruirá. No tendrá escapatoria», afirmó Elisa, sus puños apretados con una convicción férrea. La noche antes de la rueda de prensa fue tensa, la atmósfera cargada de expectación y ansiedad. Elisa apenas pudo dormir, repasando una y otra vez el plan en su mente, cada detalle, cada posible contratiempo. Elena, con su sabiduría y calma inquebrantable, la tranquilizaba, recordándole la fuerza intrínseca de la verdad y la dignidad inalienable de Mateo, el valiente amigo de Elena, el que había ayudado en la cabaña y conocía bien la tecnología. Se encargaría de la parte técnica, asegurándose de que el video se pudiera proyectar en el momento justo, superando cualquier interferencia que Roberto pudiera tener con sus medios. La prensa, siempre hambrienta de escándalos, ya había preparado sus cámaras y micrófonos, sin saber que estaban a punto de ser testigos del mayor despliegue de justicia y venganza que la Ciudad de México había visto en mucho tiempo.
un drama que cambiaría todo. Los días previos a la rueda de prensa, Roberto Ferrer intensificó su campaña de desprestigio con una ferocidad renovada. Los periódicos publicaban a diario noticias falsas sobre Elisa, supuestas deudas impagadas, testimonios de vecinos que aseguraban haber sido víctimas de sus engaños, su reputación siendo pulverizada sin piedad. La presión mediática era asfixiante, un intento deliberado de quebrar la moral de Elisa y obligarla a rendirse antes del gran día. Cazafortunas, impostora, desequilibrada, gritaban los titulares en letras gigantes, acompañados de fotografías de Elisa sacadas de contexto. Las redes sociales, manipuladas por el equipo de Roberto, se llenaban de comentarios negativos, amenazas y juicios sumarios. Era un ataque sin cuartel, un esfuerzo coordinado para pulverizar su credibilidad antes de que pudiera decir una sola palabra en su defensa. La gente ya la había condenado en su mente, sin escuchar su verdad. Elisa sentía la opresión de la opinión pública, el peso de la vergüenza, el escrutinio de millones de ojos sobre ella. Pero cada ataque, cada calumnia, la fortalecía más, forjando su espíritu en el crisol de la adversidad. La imagen de Mateo, cada vez más lúcido y con un brillo de esperanza en los ojos, y el recuerdo vívido del video de Roberto confesando su maldad, le daban la fuerza para resistir y seguir adelante. No podemos permitir que nos venzan, Elena. La verdad es nuestra única arma y es más poderosa que todas sus mentiras juntas, le dijo Elisa a Elena, sus ojos brillando con una determinación inquebrantable que prometía la victoria. Elena, a su lado, asintió, su mano arrugada acariciando el hombro de la joven con un gesto de profunda confianza. Así es, señorita. La paciencia es una virtud, y la justicia, aunque a veces tarda, siempre llega, y lo hará con la fuerza de un huracán. La solidaridad entre ellas era un escudo contra la brutalidad de Roberto, una alianza forjada en el fuego de la adversidad. En la majestuosa mansión Ferrer, Roberto se pavoneaba, convencido de su victoria inminente, su arrogancia alcanzando nuevas alturas. Mañana Elisa y esa vieja estarán acabadas. Mi nombre quedará limpio y mi fortuna segura para siempre. Nadie podrá tocarme, les dijo a sus abogados, brindando con un carísimo champán. Francés, su sonrisa cruel y despectiva. Su arrogancia era palpable, su confianza inquebrantable. Él no concebía la derrota, no para un hombre de su poder y su influencia, de su estirpe. Creía que había anticipado cada movimiento de sus oponentes, que había sellado cada grieta en su fachada de respetabilidad y moralidad. El plan estaba trazado, y la caída de Elisa y Elena parecía inevitable, sellada por el destino que él mismo había dictado. No sabía que el destino, con la ayuda de un video, oculto y la valentía de dos mujeres, le tenía preparada una sorpresa mucho más amarga de lo que jamás hubiera imaginado. La noche antes de la rueda de prensa, Elisa recibió una llamada anónima en la pensión de doña Carmen. Una voz distorsionada y cargada de miedo le advirtió: Roberto tiene hombres vigilando la entrada del hotel. Francotiradores disfrazados, seguridad privada. No podrán entrar con Mateo ni con el equipo para el video. Están en peligro, mucho peligro. No se arriesguen. Elisa sintió un escalofrío que le heló la sangre, pero no se inmutó. Su mente fría y calculadora se puso en acción. La información, aunque preocupante, solo confirmaba la astucia y la crueldad de Roberto, su disposición a todo. Compartió la noticia con Elena y su amigo técnico. Tendremos que ser más inteligentes. Si no podemos entrar por la puerta principal, encontraremos otra forma. La verdad siempre encuentra su camino. No se le puede encerrar para siempre, afirmó Elisa, su voz llena de una resolución fría y una determinación inquebrantable. La adrenalina se mezclaba con la determinación, y el plan original empezó a adaptarse a esta nueva e inesperada amenaza, que ponía sus vidas en riesgo. Elena, con su experiencia de años trabajando en el hotel y su conocimiento íntimo de sus secretos, recordó la existencia de un viejo pasadizo de servicio en el hotel, utilizado por los empleados para evitar a la prensa en eventos importantes y transportar mercancías de forma discreta. Hay una entrada de carga trasera, señorita. Conozco a un par de conserjes, viejos amigos de confianza, que nos podrían ayudar. Gente que le debe favores a Mateo y a su padre. No será fácil, nos arriesgaremos,
Pero es nuestra única opción de entrar sin ser detectadas, dijo Elena, sus ojos brillando con una chispa de picardía y determinación, su espíritu indomable. Elisa sintió un rayo de esperanza, una luz en la oscuridad. Tenían una forma de superar las defensas de Roberto. La estrategia se centró en la infiltración, en la sorpresa, en aparecer en el momento justo, cuando Roberto estuviera en la cúspide de su mentira, exponiéndolo ante el mundo entero. Mateo, aunque todavía frágil y con momentos de confusión, mostraba signos de una lucidez creciente y una voluntad de hierro. Elena, aprovechando los momentos en que los sedantes hacían menos efecto, le hablaba con cariño, recordándole su vida, su música, la verdad sobre Roberto, el daño que le había hecho. Mateo, mañana es el día. Necesitamos tu fuerza, tu presencia, tu voz. Es por tu padre, por tu herencia, por tu libertad, le decía Elena, su voz suave pero firme, sus manos sosteniendo las suyas con ternura. Mateo escuchaba, y en sus ojos aparecía un atisbo de comprensión, un dolor antiguo que se mezclaba con una nueva determinación. Él, el hombre vulnerable y desorientado, estaba a punto de convertirse en el catalizador de su propia justicia, en la prueba viviente de la maldad de su hermano, en el instrumento de su propia venganza. La tensión se palpaba en el aire mientras se acercaba la hora de la multitudinaria rueda de prensa, el escenario donde la verdad y la mentira se enfrentarían en una batalla épica. Los medios se agolpaban en la suntuosa sala del hotel, esperando las revelaciones de Roberto Ferrer, ajenos al drama que estaba a punto de desatarse. Elisa, Elena y Mateo se preparaban en secreto, en un pequeño cuarto de servicio del hotel, ajenos al mundo exterior, a los flashes, a los murmullos. El amigo de Elena ajustaba el proyector de video, la cinta de Mi Verdad ya insertada, lista para ser reproducida en el momento justo, para desvelar la verdad. Elena miraba a Mateo, su corazón lleno de preocupación y esperanza, sus oraciones silenciosas. Elisa, vestida con sencillez pero con una dignidad inquebrantable, respiraba profundamente, preparándose para el enfrentamiento de su vida, para la batalla final. El escenario estaba listo para la verdad. Roberto Ferrer, con una sonrisa calculada, subió al estrado de la suntuosa sala de prensa del hotel, donde un centenar de periodistas y cámaras lo esperaban ansiosamente. Su traje de diseñador, impecable, proyectaba una imagen de poder inquebrantable, una fachada de respetabilidad que había cultivado durante décadas para ocultar sus más oscuros secretos. Frente a un mural con el logotipo de su corporación, comenzó su discurso con una voz firme y un tono de falsa víctima, expresando su profundo dolor por el escándalo que había manchado su reputación y el buen nombre de su familia. Los flashes de las cámaras iluminaban su rostro, capturando cada gesto estudiado, cada lágrima forzada que apenas asomaba en sus ojos, demostrando su maestría en la manipulación pública. La sala estaba en silencio, hipnotizada por la interpretación de un hombre que creía tener el control absoluto de la verdad y de la narrativa que estaba a punto de imponer al mundo. Me presento hoy ante ustedes, no como un empresario, sino como un hombre traicionado, una víctima de la codicia y el engaño. He sido blanco de una conspiración vil, orquestada por una mujer sin escrúpulos, la señorita Elisa, quien, junto a una ex empleada resentida, ha intentado extorsionarme y destruir mi vida, declaró Roberto, su voz modulada para inspirar compasión y asco hacia sus adversarias. Detrás de él, en una gran pantalla, aparecieron imágenes manipuladas de Elisa, recortadas y editadas para presentarla como una mujer frívola y calculadora, junto a supuestos documentos bancarios falsificados que probaban sus intenciones de robarle su fortuna. Los periodistas murmuraban, sus miradas se posaban en las imágenes con una mezcla de sorpresa y condena, creyendo la elaborada farsa que Roberto había construido con meticulosa precisión, una estrategia brillante. Pero no son solo mis palabras. La verdad está documentada y testificada, continuó Roberto, haciendo un gesto a un grupo de personas sentadas discretamente en la primera fila. Eran testigos pagados, actores y oportunistas, quienes, con rostros compungidos, asintieron a cada una de sus palabras, reforzando la mentira. Estos son algunos de los vecinos de la señorita Elisa,
gente humilde que también fue estafada por ella en el pasado, antes de que intentara escalar a mi fortuna. Ellos corroborarán el patrón de engaño de esta mujer. Un hombre canoso, con apariencia de trabajador, se levantó con un falso temblor en la voz. Sí, ella nos prometió inversiones y luego desapareció con nuestro dinero. Es una víbora, exclamó, sus palabras resonando en la sala. Un golpe brutal a la ya maltrecha reputación de Elisa, sin dejar espacio para la duda. Mientras Roberto tejía su red de mentiras en el centro de atención, Elisa, Elena y Mateo se movían con sigilo por los estrechos pasadizos de servicio del hotel. El aire era denso, impregnado con el olor a desinfectante y comida, muy lejos del lujo de la sala principal. El amigo de Elena, el técnico de sonido de confianza, se adelantaba, asegurándose de que la conexión para el proyector estuviera lista en el momento preciso. Mateo, vestido con ropa limpia y sencilla, pero con una dignidad renovada, se aferraba a la mano de Elena. Sus ojos, aún con un rastro de vulnerabilidad, pero con una luz de comprensión que antes no poseía. La adrenalina bombeaba en el corazón de Elisa, cada paso una mezcla de miedo y una determinación inquebrantable. «Estamos cerca, señorita. La verdad está a punto de salir a la luz. No se rinda», susurró Elena, apretando la mano de Elisa, dándole fuerza en su silenciosa promesa. Roberto, convencido de que había sellado el destino de Elisa y Elena, sonrió con suficiencia, su mirada recorriendo la sala con aires de triunfo. Los periodistas, armados con sus libretas y cámaras, parecían haber comprado por completo su narrativa. Las preguntas que le lanzaban eran suaves, centradas en su valiente lucha contra la injusticia y la conspiración. Era el punto culminante de su actuación, la falsa resolución de un conflicto que él creía haber ganado. «Mi nombre y el de mi familia quedarán limpios. Esta dolorosa experiencia solo me hace más fuerte», afirmó con un tono grandilocuente, alzando una copa de agua como si fuera un brindis por su victoria. En su mente, Elisa y Elena eran ya sombras del pasado, derrotadas y olvidadas, y su fortuna, su poder, estaban más seguros que nunca, más allá de cualquier sombra de duda. El amigo de Elena, con una agilidad sorprendente para su edad, había logrado conectar el proyector a la pantalla principal de la sala de prensa, utilizando una toma de mantenimiento oculta. Todo estaba listo. «Ahora es el momento, señorita Elisa. En cuanto Roberto dé la señal para las preguntas finales, iremos. La sorpresa es nuestra mejor arma», susurró Elena, sus ojos fijos en la pequeña pantalla de un monitor que mostraba en vivo la rueda de prensa. Elisa respiró hondo, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. El nudo de ansiedad en su estómago se transformó en una sensación de poder. Miró a Mateo, quien con una expresión seria y concentrada, asintió, su mirada fija, mostrando una valentía inesperada. Los tres se prepararon para salir, para irrumpir en el escenario, para destruir la farsa de Roberto Ferrer con la contundente verdad que llevaban consigo. Justo cuando Roberto se disponía a responder una última pregunta, un golpe seco resonó en la puerta trasera de la sala de prensa, que se abrió de golpe. Todos los ojos, antes fijos en el millonario, se giraron, sorprendidos hacia la entrada, donde Elisa, Elena y Mateo irrumpieron con una determinación que detuvo el aliento de todos. La entrada fue un acto de audacia y desesperación. La figura de Mateo, aún frágil pero ahora con un aura de dignidad, en el centro. El silencio fue absoluto, cortado solo por el clic de las cámaras de fotos, que no perdieron ni un instante para capturar la escena. Roberto se quedó petrificado, su sonrisa de triunfo desvaneciéndose en una máscara de horror y furia, al ver a Punot, sus víctimas, aparecer en su propio escenario, desafiándolo con una valentía que jamás hubiera imaginado. «¿Qué significa esto? Seguridad. Saquen a estas personas de aquí de inmediato», gritó Roberto, su voz distorsionada por la rabia, perdiendo por completo la compostura que había mantenido durante la rueda de prensa. Sus ojos inyectados en sangre miraban a Elisa y Elena con un odio visceral, y a Mateo con una mezcla de pánico y desprecio. Los hombres de seguridad, que no esperaban tal interrupción, se movieron con torpeza, confundidos por la audacia de los intrusos. Elisa, sin inmutarse, avanzó unos pasos,
su mirada firme y desafiante, ignorando las órdenes de Roberto, sus palabras resonando en la sala. La seguridad de Roberto Ferrer es la que ha mantenido encerrado a su propio hermano, Mateo, a quien ha drogado y manipulado para robarle su herencia. No permitiremos que siga mintiendo, exclamó Elisa, su voz clara y contundente, cortando el aire. Este hombre es Mateo Ferrer, el verdadero heredero de la fortuna, y no el desquiciado que usted ha intentado hacer creer a la opinión pública, continuó Elisa, señalando a Mateo, quien, con una mirada de profunda tristeza, pero con una determinación palpable, asintió levemente, confirmando las palabras de la joven. Los murmullos de los periodistas se intensificaron, esta vez cargados de un genuino asombro y una creciente sospecha hacia Roberto. La figura vulnerable de Mateo, de pie junto a Elisa, era una imagen poderosa, un contraste brutal con la arrogancia del empresario. Roberto, pálido y sudoroso, intentó balbucear una excusa, pero las palabras se le atragantaron en la garganta, su rostro revelando por primera vez el pánico de ser descubierto, de ver su perfecta fachada desmoronarse ante los ojos del mundo entero. Elena, a su lado, sostenía la vieja cinta VHS en sus manos, una pequeña reliquia que contenía la verdad más explosiva. Su presencia, humilde pero inquebrantable, contrastaba con el frenesí que la rodeaba. Con una calma serena, extendió la cinta hacia los periodistas, sus ojos fijos en los de Roberto, una mirada que contenía años de silencioso sufrimiento y una promesa de justicia cumplida. Aquí está la verdad, señoritas y señores, la voz de Roberto Ferrer, confesando sus crímenes, su crueldad, su ambición desmedida, dijo Elena, su voz tranquila pero firme, con la autoridad de quien sabe que tiene la prueba definitiva. Su gesto fue un desafío directo, una sentencia para el empresario, cuya vida estaba a punto de desmoronarse por completo, sin vuelta atrás, sin posibilidad de redención alguna. El amigo de Elena, con una velocidad asombrosa, se adelantó al estrado, ignorando los intentos de la seguridad de Roberto por detenerlo. En cuestión de segundos, conectó el reproductor de video a la pantalla gigante que Roberto había utilizado para sus falsas pruebas. La sala se llenó de expectación. Los periodistas enmudecieron, sus cámaras listas para capturar el instante que cambiaría la historia. Roberto, furioso, intentó abalanzarse sobre el técnico, pero fue retenido por sus propios hombres de seguridad, quienes ante la magnitud de la situación, dudaban en obedecer sus órdenes de violencia. «¡Detengan esto! ¡Es una farsa! ¡Una trampa! ¡No lo hagan!», gritó Roberto, su voz desesperada, sabiendo que su fin estaba cerca, que la verdad estaba a punto de ser revelada sin piedad. La pantalla, que segundos antes mostraba la cara de Roberto Ferrer en su momento de falsa gloria, ahora parpadeaba, y de repente una imagen granulada apareció. Era Roberto, visiblemente más joven y en estado de ebriedad, con una copa de coñac en la mano, riendo maniáticamente. La voz, aunque ligeramente distorsionada por la antigüedad de la cinta, era inconfundiblemente la suya, y llenó la sala con una cruel arrogancia. Los periodistas, boquiabiertos, se quedaron en silencio, algunos grabando con sus propios dispositivos, otros tecleando frenéticamente en sus laptops, documentando el momento. La verdad oculta, largamente silenciada, comenzaba a desvelarse ante los ojos de millones de televidentes que seguían la rueda de prensa en vivo. Un terremoto mediático que cambiaría para siempre la percepción de Roberto Ferrer. En la grabación, un Roberto eufórico y sin inhibiciones se burlaba de un Mateo visiblemente confundido, que apenas podía articular palabra. «Nadie te creerá, hermanito. Eres un loco. Todo es mío. Tu fortuna, tus empresas, tus propiedades. Eres un inútil», se escuchaba la voz del villano, entre risas crueles. «El viejo nos dejó todo a ti, a un demente. Pero no te preocuparás por eso, porque estarás tan sedado que olvidarás tu propio nombre. Gracias por hacer mi trabajo tan fácil», continuaba Roberto en el video, con una maldad escalofriante, mostrando sin tapujos su desprecio por su propio hermano y su ambición sin límites. La sala entera contuvo la respiración. El shock era palpable. El horror se reflejaba en los rostros de todos los presentes, mientras el público televisivo observaba, incrédulo, el oscuro corazón de un hombre. Al escuchar su propia historia, su tormento,
narrado por la cruel voz de su hermano, Mateo sintió un escalofrío que le recorrió el alma. Sus ojos, antes perdidos, ahora brillaban con una lucidez dolorosa, llena de rabia y tristeza. Levantó su mano, temblorosa, y señaló la pantalla. Su voz, aunque débil, resonó con una claridad que conmovió a todos. Es verdad, él me hizo esto, me encerró, me quitó mi vida, mi música. Mi padre lo sabía, él lo sabía, exclamó Mateo, las lágrimas rodando por sus mejillas, cada palabra una punzada en el corazón de los presentes. Su testimonio, tan crudo y sincero, era la confirmación innegable de la crueldad de Roberto, una verdad que ninguna manipulación mediática podía ya ocultar. La sala se llenó de un murmullo de indignación. La balanza de la opinión pública se inclinaba irrevocablemente. Roberto Ferrer, al ver y escuchar. La grabación se descompuso por completo. Su rostro se volvió ceniza. Su cuerpo se encogió, sus ojos reflejando un terror abyecto. La máscara de la respetabilidad se había desmoronado, dejando al descubierto al monstruo que se escondía detrás del empresario exitoso. Intentó correr hacia el proyector para detenerlo, pero el amigo de Elena fue más rápido, interponiéndose. «Esto es una calumnia, una falsificación, una conspiración», balbuceó Roberto, su voz rota, sus palabras perdiendo todo el poder y la convicción. Pero ya nadie lo escuchaba, nadie le creía. El sonido de su propia voz en la pantalla, confesando sus crímenes, era la sentencia más implacable, la prueba irrefutable de su culpabilidad, la justicia más cruel de todas. Su imperio, construido sobre mentiras y avaricia, se derrumbaba en ese instante. Con el video aún reproduciéndose en un bucle, Elena, con una dignidad inquebrantable, subió al estrado, enfrentando a Roberto con una mirada de condena que no necesitaba palabras. Yo vi cómo el señor Roberto Ferrer manipuló a su hermano, cómo lo drogó, cómo lo encerró. Fui testigo de años de crueldad, de la lenta agonía de Mateo. Este video es solo una parte de la verdad. Hay un testamento, un diario personal de Mateo, que lo prueban todo, declaró Elena, su voz resonando con una autoridad moral que silenciaba cualquier objeción. La mención del testamento y el diario, pruebas materiales de la conspiración, añadió una capa de irrefutabilidad a las acusaciones, sellando el destino de Roberto Ferrer. La sala de prensa se convirtió en un tribunal público, y Elena, la humilde limpiadora, se erigía como la testigo más poderosa e insobornable de la justicia. En ese momento, varias patrullas de la Policía Federal, que ya estaban alertadas por el amigo de Elena y por las autoridades judiciales que seguían el caso, irrumpieron en la sala de prensa. Los agentes se abrieron paso entre la multitud de periodistas, dirigiéndose directamente hacia Roberto Ferrer, quien, derrumbado en el suelo, apenas podía ofrecer resistencia. «Roberto Ferrer, queda usted detenido por los delitos de fraude, secuestro, manipulación de incapacitados y falsificación de documentos», declaró uno de los oficiales con voz firme, mientras le colocaba las esposas. Los flashes de las cámaras se multiplicaron, capturando el momento de la caída del magnate, una imagen que daría la vuelta al mundo. Roberto, con la mirada perdida, fue escoltado fuera de la sala. Sus palabras de protesta ahogadas por el clamor de los periodistas y el eco de su propia voz en la pantalla, confesando sus crímenes sin piedad alguna. Al ver a Roberto ser arrestado, Elisa sintió una oleada de emociones que la abrumaron. Las lágrimas, contenidas durante semanas de humillación y miedo, finalmente brotaron de sus ojos, no de tristeza, sino de un alivio y una alegría inmensos. Cayó de rodillas en el estrado, con la cabeza entre las manos, sintiendo cómo el peso de la injusticia se disipaba por completo. Mateo, ahora más tranquilo, se acercó a ella y la abrazó, un gesto de agradecimiento silencioso, de conexión profunda. Elena se unió a ellos, sus ojos llenos de una satisfacción serena. Juntos, en medio del caos y el clamor de la prensa, formaron un círculo de apoyo, un testimonio viviente de que la verdad, por dolorosa que fuera, siempre encontraba su camino hacia la luz, hacia la justicia, hacia la redención, sin importar el precio. La noticia del arresto de Roberto Ferrer se propagó como un reguero de pólvora por toda la ciudad y el país. Los titulares de los periódicos, antes llenos de calumnias contra Elisa, ahora proclamaban la caída del magnate,
revelando sus crímenes y la verdad sobre Mateo. Los programas de televisión interrumpieron su programación regular para transmitir las imágenes impactantes de la rueda de prensa, la confesión grabada, el arresto. La opinión pública, que apenas unas horas antes lo había venerado o condenado, ahora clamaba justicia para Mateo y una disculpa pública para Elisa y Elena. El mundo de Roberto Ferrer se derrumbó en cuestión de minutos. Su fortuna, su nombre, su legado, todo reducido a cenizas por la verdad innegable que había intentado silenciar con tanta crueldad, una verdad que lo había alcanzado. Una vez que la calma regresó a la sala de prensa, Elisa, con la voz aún teñida de emoción pero con una dignidad inquebrantable, se dirigió a los medios, ahora convertidos en sus aliados. Esta victoria no es mía, es de Mateo, el Minont, verdadero heredero, y de Elena, cuya valentía hizo posible que la verdad saliera a la luz. Es una victoria para todos aquellos que han sido silenciados por el poder y la avaricia. La justicia siempre prevalece, afirmó, su mirada abarcando a todos los presentes con una mezcla de gratitud y una renovada esperanza. Su mensaje fue claro y conciso, una declaración de principios que no buscaba venganza, sino reparación y un futuro mejor para las víctimas de la injusticia. Las cámaras capturaron su imagen, serena y fuerte, un símbolo de la lucha contra la impunidad. Mateo, de pie junto a Elisa y Elena, sentía cómo una pesada carga de años se desprendía de sus hombros. La confusión en sus ojos había sido reemplazada por una calma, una claridad que no había experimentado en mucho tiempo. Aunque su proceso de recuperación sería largo y desafiante, la justicia para su alma herida era el primer paso, el cimiento sobre el cual podría reconstruir su vida. Miró a Elisa con una expresión de profunda gratitud, como si en ella viera no solo a una salvadora, sino a una amiga, una aliada, un rayo de esperanza. Quiero mi vida de vuelta, mi música. Quiero ayudar a otros como yo, susurró Mateo. Sus palabras, aunque apenas audibles, llevaban el peso de un futuro prometedor, de una vida que renacía de las cenizas de la crueldad, una nueva oportunidad de felicidad. Elena, observando la escena con una sonrisa de satisfacción, sintió que el trabajo de toda una vida había culminado en ese instante. Su promesa a la memoria del señor Fernando Ferrer, a la inocencia de Mateo, había sido cumplida. El rostro de Roberto, distorsionado por el terror y la derrota, era la imagen de la justicia divina. Ella, la empleada invisible, había logrado lo que nadie se atrevió a hacer, derribar a un gigante corrupto. Su victoria no necesitaba ser proclamada, se sentía en la paz que ahora embargaba su corazón, en la mirada agradecida de Mateo y Elisa. El camino había sido largo y peligroso, pero valió cada riesgo, cada noche de insomnio, cada amenaza, porque la verdad no se compra ni se encierra, y el amor por la justicia es más fuerte que cualquier fortuna. Mateo, ahora libre de las sombras y del yugo de su hermano, inició un camino lento pero firme hacia la recuperación. Los mejores especialistas se pusieron a su disposición, no solo para sanar su cuerpo, desnutrido y debilitado, sino también para restaurar su mente, dañada por años de sedantes y aislamiento. Elena, con una ternura maternal, y Elisa, con una devoción inquebrantable, se convirtieron en sus pilares. «No te rindas, Mateo», le susurraba Elena. «Cada día es un paso hacia la luz, hacia la música que tu alma ha atesorado». El silencio de la mansión Ferrer, antes sofocante y ominoso, se llenó ahora de la melodía de su guitarra, de sus primeros intentos de componer de nuevo, una señal de que la vida volvía a él, reclamando su espacio. Cada nota es un acto de rebeldía, una declaración de libertad, pensaba Elisa al escucharlo, conmovida por su resiliencia. El proceso legal contra Roberto Ferrer fue implacable, alimentado por la contundencia de las pruebas presentadas por Elisa y Elena. El video de su confesión, el testamento legítimo de Fernando Ferrer y el diario de Mateo revelaron la trama de avaricia y crueldad ante un tribunal atónito. La justicia, aunque lenta, no tuvo piedad con el magnate, quien, despojado de su poder y su falsa respetabilidad, enfrentó la ira de la ley. Sus abogados, antes tan implacables,
No pudieron contrarrestar la verdad innegable que lo incriminaba. La prensa, que en un principio había sido su aliada, ahora lo retrataba como el villano sin escrúpulos que siempre fue, su imagen pública destrozada para siempre. La fortuna Ferrer, obtenida con tanto dolor, se congeló a la espera de ser restituida a su legítimo heredero, un acto de justicia poética. Elisa, por su parte, vio cómo su nombre era limpiado de toda mancha, de cada calumnia que Roberto había esparcido con tanta malicia. Los mismos medios que la habían denigrado ahora publicaban disculpas y rectificaciones, reconociendo su integridad y su valor. La sociedad, antes tan presta a juzgarla, ahora la admiraba, viéndola como un faro de resistencia contra la injusticia. Fue invitada a programas de entrevistas, donde relató su historia con una dignidad que conmovió a millones. No buscó venganza, solo justicia para Mateo y para todas las almas vulnerables que son silenciadas por el poder, declaró Elisa, su voz resonando con una claridad que inspiraba respeto y admiración en todo el país. Elena, la mujer que había arriesgado todo por la verdad, se mantuvo en un segundo plano. Su satisfacción era silenciosa pero profunda. No buscaba reconocimientos ni aplausos. Su recompensa era ver a Mateo recuperándose y a Elisa con la frente en alto. Sin embargo, su valentía no pasó desapercibida. Muchos de los antiguos empleados de la mansión Ferrer, aquellos a quienes Roberto había intimidado, se acercaron a ella para agradecerle, para pedirle perdón por su silencio. «Usted nos ha dado una lección de coraje, doña Elena», le dijo uno de ellos. Ella, con una humildad que conmovía, les recordaba: «La verdad es un fuego que nadie puede apagar, y todos tenemos la obligación de alimentarlo». Su mirada sabia, cargada de años de experiencia, reflejaba la paz de haber cumplido con su deber, de haber defendido lo justo. Con la fortuna Ferrer finalmente restituida, Mateo, en uno de sus momentos de lucidez más profunda, tomó una decisión que conmovió a todos los que lo rodeaban. «Mi padre siempre quiso ayudar a los que sufren, a los que no tienen voz. Esta fortuna no puede ser solo para mí. Quiero que sirva para sanar, para proteger, para dar esperanza», dijo, sus ojos brillando con una determinación inesperada. Su visión era clara: crear una fundación dedicada a asistir a personas con enfermedades mentales y a aquellos vulnerables ante la manipulación. Un legado de amor y compasión que honrara la memoria de sus padres y reparara el daño que su hermano había causado. Elena y Elisa, emocionadas, prometieron ayudarlo a hacer ese sueño realidad, un símbolo de su renacimiento. Así nació la Fundación Mateo Ferrer, un faro de esperanza en un mundo donde la vulnerabilidad a menudo es explotada. Con los vastos recursos de la herencia, se comenzó a construir un centro de atención de vanguardia, con programas de terapia, rehabilitación y reinserción social. Elisa, con su mente aguda y su corazón bondadoso, se convirtió en la directora ejecutiva. Su pasado de privaciones la impulsaba a luchar por quienes no tenían voz. Elena, con su sabiduría y su conocimiento de los pequeños detalles, asumió un rol de asesora principal, asegurándose de que la fundación mantuviera siempre su alma humana y cercana a la gente. Era un nuevo comienzo para todos, un propósito que trascendía las tragedias vividas, un monumento a la resiliencia del espíritu humano. En una emotiva ceremonia de inauguración, con la presencia de personalidades importantes y de muchos de los antiguos empleados de los Ferrer, que habían encontrado en la fundación una nueva esperanza, Mateo, con la voz aún frágil pero llena de gratitud, hizo un anuncio que conmovió a todos. La ala principal de nuestra fundación, donde se ofrecerán los tratamientos más avanzados y los cuidados más amorosos, llevará un nombre que representa la valentía, la dignidad y el amor incondicional: la ala Elena. Ella, con su coraje, nos mostró que la verdad no se compra ni se encierra, y su luz guiará a todos los que vengan buscando sanación. Elena, con lágrimas en los ojos, recibió el aplauso de todos, su humildad emocionada por el honor. Era un reconocimiento a su espíritu indomable, a su bondad infinita. Elisa encontró en la fundación no solo una nueva vocación, sino un sentido profundo de propósito. Sus días, antes dedicados a superar su origen y a buscar una estabilidad material, ahora se enfocaban en construir un futuro mejor para otros. Cada sonrisa de un paciente recuperado, cada testimonio de una vida rescatada,
llenaba su corazón de una satisfacción que ningún lujo material podría igualar. Demostró ser una líder excepcional, combinando su inteligencia con una empatía genuina, transformando la visión de Mateo en una realidad tangible. Se convirtió en un referente de integridad y servicio, un ejemplo de cómo la adversidad puede forjar el espíritu más fuerte. Su pasado, que tanto temía que la condenara, se convirtió en su mayor fortaleza, su comprensión de la vulnerabilidad ajena. Durante los meses de arduo trabajo en la fundación, Elisa encontró un apoyo inesperado en Gabriel, el amigo de Elena que había sido clave en la operación de rescate de los documentos. Gabriel, un hombre de manos hábiles y corazón noble, había decidido unirse a la fundación, poniendo su ingenio y su discreción al servicio de la causa. Ver la dedicación de Elisa y la recuperación de Mateo me inspiró. Le confió a Elena un día. Sentí que tenía que ser parte de esto. Su presencia constante, su sentido del humor sutil y su admiración evidente por Elisa comenzaron a llenar un vacío en su corazón que ella creía irreparable. Compartían largas horas de trabajo, sueños y esperanzas para el futuro de la fundación. Y en esas conversaciones, una conexión profunda y sincera comenzó a florecer. Una chispa de ternura que prometía algo más que una simple amistad. Un lazo que crecía en la adversidad. Una tarde, mientras revisaban planos para un nuevo centro de la fundación, Gabriel le ofreció una taza de café. Sus manos rozaron accidentalmente y una corriente eléctrica los recorrió a ambos. Elisa levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Gabriel, llenos de una calidez y un respeto que la conmovieron profundamente. «Elisa, eres la mujer más valiente y noble que he conocido», le susurró Gabriel, su voz ronca de emoción. «Admiro tu fuerza, tu compasión, tu espíritu inquebrantable. Me has enseñado lo que significa luchar por lo justo». Elisa, sonrojada, sintió su corazón latir con fuerza. «Tú también eres un hombre excepcional, Gabriel. Tu lealtad, tu bondad. Sin ti, nada de esto habría sido posible», respondió ella, con una honestidad que la sorprendió. En un gesto tierno y sincero, Gabriel tomó la mano de Elisa y entrelazó sus dedos. No había palabras, solo la promesa silenciosa de un futuro compartido, un amor que había surgido de las cenizas de la adversidad y la injusticia. No era un romance explosivo, sino una conexión profunda, construida sobre el respeto mutuo, los valores compartidos y una admiración silenciosa. Elisa, que había llegado a la fundación con el corazón roto y la dignidad en entredicho, encontró en Gabriel un refugio, un compañero, un alma gemela que la entendía sin necesidad de grandes discursos. La vida, a veces, nos quita mucho, pero también nos da regalos inesperados. Y para Elisa, Gabriel era el más preciado de todos, la recompensa por su valentía. Mateo, bajo el cuidado amoroso de Elisa y Elena, y con el apoyo de la fundación, siguió recuperándose a un ritmo constante. Su lucidez era cada vez mayor, aunque el recuerdo de los años perdidos aún lo atormentaba en ocasiones. Volvió a tocar la guitarra. Sus melodías, antes melancólicas, ahora reflejaban una nueva esperanza. Se convirtió en un embajador de la fundación, compartiendo su historia con el mundo, inspirando a otros a buscar ayuda, a no rendirse ante la oscuridad de la enfermedad mental o la manipulación. «Mi hermano me robó años de mi vida, pero no pudo robarme mi espíritu ni mi deseo de ayudar», decía Mateo, su voz, ahora firme, resonando con una autoridad que conmovía a quienes lo escuchaban. Su historia era un testimonio de resiliencia. Roberto Ferrer, por su parte, fue condenado a una larga pena de prisión, despojado de su fortuna y de su reputación. Su arrogancia se desvaneció tras las rejas, dejando solo un hombre amargado y solo, abandonado por todos aquellos que antes lo adulaban. Nadie fue a visitarlo, ni siquiera los pocos parientes que le quedaban. La cárcel, fría e implacable, fue el escenario de su caída final, la materialización de su derrota. Allí, sin el poder ni el dinero que lo definían, tuvo que enfrentarse a la cruda realidad de sus acciones, a la soledad que él mismo había sembrado con su crueldad. Su nombre, antes sinónimo de éxito, ahora era un recordatorio de la avaricia y la manipulación, un ejemplo de la justicia implacable. 5 años después, la Fundación Mateo Ferrer había crecido exponencialmente.
trascendiendo las fronteras de México. Con Elisa al frente y Gabriel como su incondicional compañero y brazo derecho, la fundación había abierto centros de atención en 3 países latinoamericanos: Colombia, Perú y Argentina. Miles de personas con enfermedades mentales y aquellos que habían sido víctimas de abuso y manipulación encontraron refugio, tratamiento y una nueva oportunidad de vida gracias a los esfuerzos incansables de la organización. La Ala Elena, en el centro de México, se había convertido en un modelo de excelencia, un santuario de sanación y esperanza, un lugar donde el espíritu humano encontraba la luz en la oscuridad, siguiendo el legado de la valiente limpiadora. Elisa, ahora una mujer de 33 años, mantenía la misma belleza dulce, pero sus ojos reflejaban una sabiduría y una fuerza inquebrantables, forjadas por la experiencia. Su liderazgo era respetado a nivel internacional, y su compromiso con la causa era total. Había construido una vida plena, rodeada de amor y propósito. Cada mañana, al mirar a Gabriel, que se había convertido en su esposo, sentía una gratitud inmensa por el camino que la vida le había deparado. ¿Quién diría que de la ruina nacería la verdadera felicidad?, le susurraba Gabriel, a lo que Elisa respondía con una sonrisa. Y la justicia, mi amor, que es la base de todo lo que hemos construido juntos. Su boda fue sencilla, íntima, celebrada en la cabaña que había sido el refugio de Mateo, un lugar simbólico de la verdad y el renacimiento. El pasado de humillaciones había quedado atrás, reemplazado por un presente de dignidad y un futuro lleno de esperanza. Mateo, completamente recuperado, se había convertido en un músico reconocido, sus composiciones llenas de una profundidad y una emoción que solo el sufrimiento y la redención pueden inspirar. Dedicaba gran parte de su tiempo a la fundación, actuando como vocero, compartiendo su testimonio en conferencias, llevando su mensaje de esperanza a quienes más lo necesitaban. Su risa, antes apagada, resonaba de nuevo, llena de vida, un testimonio viviente de la capacidad del ser humano para superar las adversidades más crueles. Su padre, Fernando Ferrer, habría estado inmensamente orgulloso de ver cómo su fortuna y el espíritu noble de su hijo se transformaban en un legado de amor y compasión, de justicia y esperanza para miles de personas. Elena, aunque ya muy anciana, seguía siendo la matriarca de la fundación, su presencia un ancla de sabiduría y moralidad. Sus ojos, antes llenos de preocupación, ahora irradiaban paz. Se había jubilado de su puesto de asesora principal, pero seguía visitando los centros, sus manos arrugadas acariciando los rostros de los pacientes, compartiendo palabras de aliento y esperanza. Su historia, la de la humilde limpiadora que se atrevió a desafiar al poder, se contaba en cada rincón de la fundación, un recordatorio constante de que la verdad no se compra ni se encierra, y que la valentía de una sola persona puede cambiar el destino de muchos, encendiendo una chispa en la oscuridad. Su espíritu vivía en cada rincón de la fundación. La verdad no se compra ni se encierra. Esta frase, grabada en una placa de bronce a la entrada de cada centro de la Fundación Mateo Ferrer, se convirtió en el lema de una nueva era, un recordatorio constante de que la integridad, la compasión y la justicia siempre prevalecen sobre la avaricia, la manipulación y la crueldad. La historia de Elisa, Mateo y Elena, la de la joven humillada, el heredero perdido y la limpiadora valiente, se convirtió en una leyenda, un testimonio inspirador de que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la redención son posibles, si se tiene el coraje de luchar por lo que es justo, sin rendirse jamás, confiando en la fuerza inquebrantable del espíritu humano. La imagen final de la historia se cristaliza en la Ala Elena de la Fundación Mateo Ferrer, bajo un sol brillante que inunda sus amplios ventanales. Se ve a Elisa, Gabriel y Mateo, juntos, sonriendo, rodeados de pacientes que ríen y juegan, recuperando su dignidad y su alegría. Elisa y Gabriel, tomados de la mano, comparten una mirada de profundo amor y satisfacción. Mateo, con su guitarra en mano, toca una melodía suave y esperanzadora, mientras Elena, sentada en un banco, los observa con una paz inmensa en el rostro. Es una escena de armonía y propósito,
donde la opulencia de la fortuna Ferrer ha sido transformada en un refugio de compasión y justicia, un verdadero hogar para los vulnerables. El legado de la Fundación Mateo Ferrer no se limitó a la sanación individual. Impulsó cambios significativos en las leyes de protección a personas vulnerables y con enfermedades mentales en varios países, asegurando que nadie más pudiera sufrir el destino de Mateo. Elisa y Gabriel continuaron viajando, abriendo nuevos centros, extendiendo la mano de la fundación a comunidades desfavorecidas, mientras Mateo se convertía en un faro de luz para artistas con dificultades, creando becas y programas de apoyo. La historia de esta familia, unida por la tragedia y la esperanza, demostraba al mundo que el verdadero poder reside en la compasión y la justicia, y que un corazón noble puede mover montañas, construyendo un futuro donde la dignidad humana es el valor más preciado.